serie que comenzamos el día viernes. Y vamos a mirar Mateo otra vez, pero el capítulo 28, que es justamente el enfoque de este hombre que escribió el Evangelio en la resurrección del Señor Jesucristo. Habíamos visto el viernes que la gente pasaba de largo, prácticamente burlándose de el Cristo crucificado, y no simplemente el Jesús, sino el Cristo, porque era el ungido de Dios, que desafortunadamente una sociedad impenitente y corta de vista no logró interpretar o entender como aquel Mesías que estaban esperando. Y desafortunadamente hemos estado viendo el cuadro bochornoso en torno a la crucifixión del Señor Jesucristo. Ayer hablamos de un tiempo de reflexión después de la muerte de Cristo, cuando todo el mundo había vuelto a sus quehaceres. Fue un día de descanso en Israel, el día sábado, y también el día de la Pascua. Pero también se levantaron intrigas de parte de los que formaban el clero para intentar de alguna manera poner más peso, digamos, sobre las acusaciones que ellos habían hecho, y apelaron a la corte romana, a Pilato, que era su representante en la tierra de Palestina, para ver si podían frenar el intento de que de alguna forma el cuerpo de Cristo desaparezca de ese lugar. Y bueno, acusaron incluso a los discípulos de mala intención, de que tal vez tuviesen el interés de secuestrar el cuerpo del Señor, y así es como nos deja Mateo con el día sábado. El capítulo 28, lo que voy a hacer es que voy a leer el capítulo 28 del 1 al 10, fíjense ahí en su Biblia, y luego voy a saltar al verso 16 y 20, porque es en realidad lo que me interesa compartir con ustedes. Vamos a ver algo rápidamente del verso 11 al 15, pero es un detalle que no encaja con lo que Mateo realmente quiere dejarnos a nosotros. Los del verso 11 al 15 es un detalle acerca de los guardias y todavía el clero que se resistía a aceptar las evidencias contundentes que había o que probaban la divinidad de Jesucristo y también su persona y obra. Verso 1 dice: pasando el día de reposo, entiendas esto como sábado en el calendario judío, al amanecer del primer día, eso es nuestro domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero los 11 discípulos, verso 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre Celestial,
Ese amén es lo que nos toca el corazón. Es ese así sea que le da firmeza a las palabras de este siervo que escribió, Señor, hace 2000 años, los registros de tu obra y también lo que tenía que ver con tu persona. Y hoy te alabamos, Señor, porque eres el autor de la vida eterna, habiendo tú vencido las ataduras y los dolores de la misma muerte. Bendícenos y háblanos a través de tu palabra, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El título de esta exposición para cerrar es El camino del creyente. Y fíjense ustedes qué interesante, porque si volvemos otra vez al verso 1, y quiero que me sigan con sus Biblias, porque insisto siempre que mi interés no es que ustedes me sigan a mí, o que estén de acuerdo con mi manera de ver las Escrituras. Lo que yo quiero es que ustedes vean qué dice la Escritura, no qué dice un expositor. Porque en última instancia venimos a la casa de Dios para escuchar el consejo de Dios, no el consejo de un ser humano, o en este caso un consiervo como todos ustedes. Así que es muy importante que veamos la Biblia, que abran sus Biblias y me sigan para que puedan ir corroborando lo que vamos a ir tratando de dilucidar en todo esto que nos relata Mateo. Recuerden, esto es importante, que Mateo está escribiendo esto después que sucedieron todas estas cosas. Así que él está mirando hacia atrás, se sentó por supuesto para tratar de convencer a sus compatriotas de todo lo que tenía que ver con la persona y la obra de Cristo Jesús. Y va a incluir en ese manifiesto, en ese evangelio, esta resurrección de Cristo Jesús, que había sido negada por parte del clero, que decían bajo ningún punto de vista este hombre se puede levantar de los muertos. No le creyeron, y lógicamente no había ningún precedente en la historia de una persona que, habiendo muerto, después de 3 días de estar muerto se levante. Parecía una cosa irascible para estos hombres. Y por supuesto, además está decir que para muchos en la actualidad todavía sigue siendo un relato descomunal, disparatado, un mito. Pasado el día de reposo, al amanecer, dice, del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vinieron estas mujeres a ver el sepulcro. A través de los siglos, el hombre de esta era, después de la era cristiana, ha tenido un impulso en el interior de querer ir a estas regiones del mundo, a Tierra Santa, para poder tocar, para poder mirar, pararse en el lugar del Santo Sepulcro, donde supuestamente depositaron, hablábamos ayer, este señor llamado José, de una región de Judea que se llamaba Arimatea, donde depositó el cuerpo de nuestro bendito Salvador. Y es interesante porque a través de los siglos los hombres peregrinaron a estas regiones. Inclusive en el siglo VII, cuando aparece el Islam, estamos hablando de nuestra era cristiana, y tomaron posesión de las tierras bíblicas, que en su momento fueron, esto es controversial, lo que voy a decir, es un tema de disputa en nuestro tiempo presente. Muchos piensan que el Medio Oriente es islámico, pero en realidad en los primeros siglos, hasta el siglo VII, eran territorios cristianos. Luego, cuando aparece el Islam en el siglo VII, es que toman control de todo el norte de África, el Medio Oriente alrededor del Mediterráneo, y otras regiones más allá, yéndose hacia el Oriente. Y bueno, comenzaron a maltratar a los cristianos y en un sentido a estrangular el acceso a Tierra Santa, y la gente, por supuesto, movidos por su fe, querían llegar al Santo Sepulcro y de esa manera pagar sus votos y adorar. No vamos a entrar en los detalles si ese tipo de adoración era plausible, era correcta o era incorrecta, si es bíblica o no es bíblica, eso es tema aparte. Pero había un sentir en la gente de ir a estos lugares. Se van a organizar, esto lo estamos mirando los días miércoles, jueves en el estudio de la historia de la Iglesia, se organizó un ejército por parte de Urbano II en el año 1096 de nuestra era para de alguna forma liberar
ese estrangulamiento de la región y darle acceso entonces a los peregrinos que puedan visitar Jerusalén y en última instancia el lugar donde fue crucificado Jesús y donde fue depositado su cuerpo. Hoy día se organizan complejas excursiones para poder la gente, y algunas muy costosas, por cierto, para ir otra vez a Tierra Santa y visitar estos lugares que fueron pisados por las sandalias de Jesús. ¿Qué esperamos encontrar ahí? Nosotros, los seres humanos, en estos últimos 2000 años, y que de generación a generación, incluyendo la nuestra, la que estamos nosotros viviendo, deseamos poder ir a ese lugar, deseamos meternos en el Santo Sepulcro y tocar quizás las piedras, sentarnos a evocar que en ese sitio estuvo el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué esperamos encontrar en ese sitio? ¿Qué espera encontrar el historiador? ¿Qué espera encontrar el religioso? O quizás cualquier otra persona que tenga interés o curiosidad de ir a esos lugares. El versículo central del capítulo 28, en un sentido, y que viene a ser prácticamente la bisagra o el eje donde se mueve todo el capítulo 28, es el verso 6. El verso 6 dice, no está aquí. Noten otra vez, tenemos que mirar la dinámica de la inspiración. Nos habla primero de estas mujeres que fueron al Santo Sepulcro, y entonces allí, cuando llegan, el mensajero celestial dice, no está aquí. Y no está aquí, dice, porque ha resucitado, como dijo. Vengan y vean. Dice, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No dice, ved el lugar donde está el Señor, sino donde había sido depositado. Ese cuerpo ya no estaba allí. Y si perdemos de vista el verso 6 del capítulo 28 de Mateo, el resto de lo que se dice ahí no tiene ningún sentido. Así que ese verso es fundamental. Es la columna donde se deposita, digamos, todo el edificio del capítulo 28 y le da sentido a todo lo que está sucediendo en este relato. Por eso es que tenemos que tenerlo allí a la vista, ese versículo número 6. Y noten ustedes que interesante, porque dice, ha resucitado, pero luego podría haber terminado allí, pero luego la inspiración dice, y el ángel es el que habla, en este caso, dice, como él dijo. Y esto lo tenemos que mirar otra vez a la luz de lo que ha venido sucediendo y que hemos estado analizando en estos días. Porque justamente los otros cuestionaban las palabras de Jesús cuando había dicho, voy a levantarme de entre los muertos. Y entre ellos inclusive, hasta cierto punto, los discípulos, que no llegaron a entender todavía, no les caía la ficha de lo que el Señor Jesucristo les estaba indicando. Y luego, por supuesto, Mateo, cuando vieron a Jesucristo resucitado, lo vieron ascender a la presencia del Padre, eso lo tenemos en el libro de los Hechos, el incidente o el relato. Entonces se sentaron a evaluar las cosas y dijeron tal cual, lo que Jesucristo dijo que iba a hacer, sucedió. Y es por eso que los cronistas se sentaron a relatar estos episodios para la posteridad. Es interesante porque si ustedes se van otra vez al capítulo 27, miren el verso 42, volviendo otra vez al proceso de la crucifixión, como estos señores, que francamente en mi opinión personal es que eran unos desalmados, porque estos eran los que tenían que dirigir al pueblo de Dios a Dios, y eran los que tenían las escrituras y debieron de haberse sentado a evaluar qué dicen las escrituras acerca de Jesús, pero no solamente no hicieron ese trabajo, ni dirigieron a la gente a buscar a Dios en todo este incidente, pero se hicieron criminales. Estos son responsables de un linchamiento del hombre justo. Y eso lo estuvimos mirando el otro día. En el verso 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ahora noten que ellos están pidiendo en esa ocasión, en la crucifixión, una señal que de alguna forma rompa la incredulidad o la dureza de corazón de estos hombres. Mateo nos habla de la resurrección justamente para mostrarnos que el problema no era que Jesús bajara de la cruz, sino que era un asunto del corazón de esta gente, de incredulidad empedernida. Porque si ellos
hubiesen considerado que después de ese juicio, al final Jesucristo fue resucitado de los muertos y esperaban alguna señal, pues tenían la señal evidente de que Jesucristo, si bien es cierto, no bajó de la cruz, hizo un milagro mucho mayor que ese, fue ascender de entre los muertos, cosa que nunca se dio cosa semejante. O sea que estos señores pidieron una cruz elocuente que pueda dar evidencia que este que decía ser el Cristo lo era, y decían, baja de la cruz. Jesús no bajó de la cruz, lo bajaron, pero eventualmente lo que hizo es ascender con vida y para otorgar vida eterna. Y aún así estos señores, con todo, no creyeron en el Señor. Miren, hermanos queridos, a veces hoy día, esto va a ser tal vez un poquito áspero lo que voy a decir, ¿no? Pero vivimos en un tiempo en que el movimiento evangélico está yendo a las iglesias para ir a buscar milagros. Cuidado, no a Jesús, milagros. Vamos a buscar al Jesús de los milagros, pero no porque estamos interesados en el Jesús. El Jesús es puesto a un lado. Cuando hablamos del Jesús de los milagros, no nos interesa Jesús. Nos interesan los milagros de Jesús. Y esto es una gran hipocresía. Cuando vamos a la iglesia, vamos a buscar algo de, en lugar de ir a adorar a Dios o al Señor Jesucristo. Y buscamos, y mucha gente da testimonio de que ha recibido milagros. Yo creo, esto es controversial, hay milagros, Dios hace milagros, es el mismo Dios que adoramos hoy, es el mismo Dios que adoraron hace miles de años atrás. Y ese Dios hizo milagros y es el Dios de los milagros, no vuelta que darle. Pero la mayoría de los milagros que se están dando hoy día no son verdaderos. Cuando nosotros miramos las señales en las Escrituras, los grandes milagros son milagros corroborables. No son milagros misteriosos y que es difícil de corroborar. Dios, cuando manifiesta su poder, lo hizo de tal forma que el fenómeno testifique públicamente que no hay otra respuesta más que el poder de Dios en acción. Hoy se levanta una persona y dice, bueno, a mí me curaron de los riñones. ¿Y cómo corroboramos eso? ¿De qué manera se constituye eso en una evidencia pública? Yo tengo que tomar prima facie el testimonio de una persona que dice me curé de los riñones. ¿Qué puede ser? Pero no tiene valor de testimonio público como son los milagros de la Biblia. Otros dicen de que le salieron muelas de oro, no sé por qué, hoy día Dios en lugar de poner muelas de marfil o muelas común y corriente, Dios le tira muelas de oro. Francamente eso es algo que hasta el día de hoy no lo entiendo, por qué Dios está interesado en el metal precioso que solamente los hombres, los seres humanos apreciamos. Pero en fin, hasta inclusive he ido a predicar al extranjero y una vez me dijeron que hasta descendió polvo de oro del cielo cuando estaba predicando. A mí, por favor. Hay un milagro que es el milagro de los milagros y hoy día no le estamos poniendo atención, y es esto que está sucediendo. Es el hecho que el poder de Dios haya levantado a una persona que estuvo 3 días depositado en el sepulcro. Y es interesante porque cuando vamos un poco más atrás, durante el ministerio público de Cristo, si ustedes hacen un poquito de memoria, los que están familiarizados con los evangelios, tenía una familia de amigos donde eventualmente Jesús se detenía para descansar un poco de sus viajes misioneros de predicación, que era la familia de Lázaro. Y que eran 2 hermanas y un muchacho, no parece que los padres ya habían fallecido, no sé. Pero un día el muchacho se enfermó y murió. Y podemos ver otra vez el poder de Dios en acción, no escondido en algún lugar que no se puede corroborar, sino delante de una multitud. Cuando ven a este Lázaro levantarse siendo levantado, no se levantó él, lo levantó el Señor de entre los muertos y apareció públicamente para que todo el mundo le dé un aplauso y diga, esto es poder de Dios en acción. Eso es un milagro. Y cuando vemos al Señor Jesucristo metido en un sepulcro, tenemos registros históricos que pueden corroborarse, y que ahora se levanta de ese lugar, estamos mirando un milagro extraordinario, y es lo que estamos evocando en este día domingo hasta alrededor del mundo. No busquen los milagros y las fantasías que nos quieren vender hoy.
por traición. Miremos el milagro de los milagros, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y fíjense ustedes que el ángel, por ejemplo, que aparece en la escena, y atención con esto, porque ahora voy a hacer una aclaración importante acerca de estos seres celestiales, pero el ángel dirige a estas mujeres a considerar las palabras de Jesús, que eran puestas en cuestionamiento por parte del clero y otras personas. Jesús es un mentiroso, es un farsante. Cuando se presentaron a Pilato, en el versículo 63 dice: Señor, le decían a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo. Esto es una tremenda acusación, sin evidencias, porque no las tenían. Nunca pudieron agarrar a Jesús en una mentira. Cuando se hizo el juicio de Jesús en el patio del sumo sacerdote y trataron de horadar a través de su vida y su ministerio a ver si encontraban algo, no encontraron una sola palabra, un solo engaño en Jesús, pero se presentaron delante de este señor y le dijeron: este señor es un mentiroso, es un engañador. Y el ángel entonces les está diciendo: escucha, mujer, lo que Jesús dijo, eso es lo que acaba de suceder. Jesús no es un engañador. Jesús dijo la verdad y resucitó, por supuesto, al tercer día, tal cual como había testificado. Y por supuesto había resucitado contra todos los obstáculos que se implementaron para poder frustrar este evento y llegarse a ser un mal, como lo consideraban mal político, en el pueblo de Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Pues trataron de poner una piedra en el sepulcro del Señor para de alguna forma frenar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una operación diabólica en el mundo de las tinieblas, pienso yo. Vemos al enemigo de los creyentes tratando de frustrar la obra de Dios, que se vio desde el principio, cuando Jesús nació, y entonces Herodes trató de destruir a los niños con el fin de frustrar el levantamiento de este Señor que venía en camino. Y luego tenemos en la tentación del desierto cómo Satanás trató de hacer caer de la misma forma que Adán a Jesucristo, fracasando obviamente, y a través de todo su ministerio observamos que hay fuerzas ocultas, fuerzas misteriosas, fuerzas del Averno, el enemigo tratando de molestar el ministerio de Jesús. Pedro en un momento dado reconvenía a Jesús, y Jesús, mirando más allá de la esfera ocular del hombre, dice: apártate de mí, Satanás, porque tus ojos no están en las cosas de Dios. Así que notamos que estas fuerzas misteriosas del Averno trataban de ponerle el freno a la resurrección de Jesucristo infructuosamente. Por supuesto, Cristo cumplió su palabra, Dios lo levantó de entre los muertos. Hermano querido, la resurrección es la piedra angular del cristianismo. No se puede construir este edificio de hace 2000 años en la historia de la humanidad si nosotros quitamos la resurrección. Toda esperanza nuestra, presente y o futura, descansa o está apoyada enteramente en la resurrección del Señor Jesucristo. A veces nos quedamos entretenidos en la mitad del camino, pensando en la cruz. Y la cruz sí es el acto a través del cual Dios juzgó el pecado, pero es una obra incompleta. La obra completa es la cruz y luego la resurrección de Cristo, que en definitiva nos muestra la obra de Dios ofreciendo la victoria sobre la muerte, que es consecuencia del pecado que entró afectando toda la humanidad y por supuesto la dimensión cósmica. O sea que sin la resurrección hoy no tendríamos cristianismo. Pónganse a pensar en eso. Vamos a encontrar que todo lo que dice la Biblia apunta al evento de la resurrección del Señor Jesucristo, y que la muerte en última instancia no iba a tener la última palabra. Dios es el que tenía la última palabra, levantando a Cristo de la muerte, de ese sepulcro. O sea que la muerte, para aquellos que depositan la fe en Cristo Jesús, y ojalá que tú lo hayas hecho ya, es simplemente un pasadizo, es un cambio de realidad. Es una puerta a través de la cual nosotros cruzamos de esta esfera a la presencia y la gloria de nuestro Dios el Padre, y por supuesto a través de los méritos de su Hijo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Galacia, de Corintio, de la ciudad de Corinto, en el capítulo 15, versos 20 al 22,
dijo estas palabras importantes. Había algunas personas que se metieron adentro de la iglesia cuestionando la resurrección de Jesús. Y parece que algunos en la iglesia estaban empezando a poner en tela de juicio siguiendo esas posturas filosóficas. Y entonces Pablo tiene que escribir para reorientar otra vez y probar argumentalmente que la resurrección es un punto crucial en nuestra fe cristiana. Y él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense en el valor crucial que tiene en la teología de Pablo esta resurrección del Señor Jesucristo. Y cuidado, no dice la cruz. Habla muchas veces de la cruz y es importantísimo, porque en definitiva en la cruz es donde muere el Cordero de Dios para poder tratar con el tema del pecado. Pero luego entonces se mueve de la cruz hacia este acto soberano, que es el sello de Dios a esta obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Es la aprobación de ese sacrificio. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se presentaban ciertos animales que tenían que ser aprobados por Dios? Él indicaba qué tipo de animales debían presentarse como sacrificio por los pecados y de qué forma inclusive tenían que ser ordenados en el altar. Esto era tipo de cómo Dios iba a ordenar el sacrificio mayor, que es Cristo Jesús, y definitivo por causa del pecado, por la humanidad. Y entonces Dios aceptó este sacrificio de Cristo y la aprobación de eso lo vemos justamente en la resurrección del Señor de entre los muertos. En estos versículos que tenemos delante nuestro vemos y podemos hacer algunas conclusiones muy interesantes. A lo menos voy a compartir 4 con ustedes. En primer lugar, si miran allí con atención, en la resurrección de Cristo, el cielo toca la tierra con la gran noticia del Evangelio. Verso 2 dice que el cielo se abre para conmocionar la tierra. Noten que dice, y hubo un gran terremoto. Y cuidado, porque dice que hubo un terremoto, no porque hubo un fenómeno telúrico de carácter natural. Acá lo que está sucediendo es algo sobrenatural. Es algo fuera de lo normal. En las tierras bíblicas están acostumbrados, o estaban en aquel entonces, a movimientos telúricos, movimientos de tierra. No es la única vez que a través de las Escrituras se nos dice que en esta región del mundo existieron ciertas fracturas o movimientos teutónicos de la tierra y esto generó estos siniestros. Pero en este caso específico notamos que este terremoto es consecuencia de la manifestación de un mensajero del cielo que viene a traer la noticia de que, versículo 6, Cristo ya no está en ese sepulcro. Así que este terremoto entonces es un anuncio, no es un fenómeno natural, es un anuncio que el cielo se abre al pecador, que la esperanza toma lugar en la humanidad caída. Y en un sentido es el llamado de atención que cosas sobrenaturales están entrando en juego en el escenario mundial. La otra cosa que notamos es que el cielo ahora contrasta con la polución del mundo y de la sociedad con su gloria y con su pureza. Dice el versículo 3 que su aspecto, el de este ángel que se menciona en el verso anterior, era como un relámpago. Esto nos habla, es una figura de dicción para tratar de describir, obviamente no es un relámpago, dice que es como, está haciendo una comparación, pero dice es como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Algo luminoso, se nos muestra la gloria de este hacer, no podemos sacarle mucha punta a este asunto, pero simplemente se ve, es un resplandor intenso y se ve esta claridad, esta transparencia, esta blancura en este ser. Es decir, que no hay nada poluto, no hay nada que manche esa criatura, es un ser no caído, es un mensajero celestial. Pero el asunto es que notamos que este ser transparente, santo, puro, que es un mensajero de Dios, que viene a darle noticias a esta mujer, contrasta con el aspecto rústico, hostil, de ese sitio donde habían depositado el cuerpo del Señor. Aquí había piedras,
mugre, soldados que en una forma vil estaban tratando de frenar el avance de la fe cristiana que comenzaba en estos momentos. Vemos un mundo que está completamente envilecido contra la obra de Dios, y encontramos este contraste notable de este ser refulgente que aparece en este ambiente tosco, en este ambiente hostil. ¿Sabes una cosa, hermano y amigo? Lo mismo sucede con la vida de los seres humanos. Cada vez que nosotros escuchamos el mensaje de Dios, nosotros somos ese terreno hostil, rústico, sucio, manchados por el pecado. Y cuando Dios nos ofrece el Evangelio y aceptamos la presencia de Cristo en nosotros, Dios viene a ser morada en el Espíritu Santo. Lo que trae es ese resplandor de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no puedo entender, francamente, cómo hay personas que todavía se niegan y resisten ese regalo de Dios, de su pura gracia. Que Dios quiera alumbrarnos con su gloria, que pueda darnos en forma gratuita la promesa de la redención y la vida eterna. Que pueda iluminar y limpiar, darnos esas prendas blancas lavadas en la sangre de Cristo, a este cuerpo poluto, este cuerpo manchado por el pecado, lleno de maldad, de ignominia. Y que ahora el Señor quiera en la sangre de Cristo lavarnos, purificarnos, limpiarnos y presentarnos a la presencia del juez siendo inocentes en los méritos de su Hijo Jesucristo, el único inocente. Pero, en fin, el hombre lo que hace es hacer caso omiso a las ofertas de Dios, y ciertamente perdemos de vista la importancia de tener esta presencia del cielo en cada una de nuestras vidas manchadas por el mal. Verso 6 también, el cielo proclama la gran noticia que Cristo está vivo. Otra vez el verso central de toda la sección. Y lamentablemente muchos piensan en la Pascua en términos de la agonía de Cristo. Inclusive no hace mucho tiempo se hizo una famosa película de El Cristo Sufriente, de hecho por un actor de cine famoso en Hollywood. Nombre de personaje controversial ahora. Y yo fui a ver a la película porque me la recomendaron otros colegas y salí escandalizado. Yo no sé si ustedes la fueron a ver, ni me acuerdo ahora el nombre de la película, no sé alguien si se acuerda. The Last Passion, creo que es. La última pasión o algo así. O la pasión de Cristo. Y yo no sé, pero francamente no se presentó el Evangelio. Lo que vi fue un linchamiento. Lo que vemos en la película es que los actores retratan a un pobre infeliz que ahí le dan palos y golpes y lo destrozan y uno está mirando, es una glorificación de la brutalidad y la barbaridad humana. Y ciertamente salían muchos del cine llorando, diciendo, pero qué barbaridad lo que se hizo con ese hombre. Pero en ningún momento en toda la película yo observé el valor de ese sacrificio. Que esos golpes, esos látigos, esa sangre que chorreaba en su cuerpo, lo hizo por mí. Que yo tenía que estar colgado en esa cruz, yo tenía que recibir los látigos de la justicia de Dios. Que yo tenía que estar arrastrándome en el suelo llevando el gran madero. Pero Dios envió a ese Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que yo no tenga que padecer el justo juicio de Dios. Todo el mundo hoy está pensando en la cruz y perdieron de vista totalmente la obra de Dios en la corona de la resurrección. Por eso este ángel les dice, señoras, acuérdense que Jesús dijo algo. Y dice, no lo busquen aquí porque aquí no lo encuentran. Jesús resucitó. Jesús está vivo en gloria. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias quiere decir lo primero, es el principio. Y con esto Pablo va a elaborar, ¿no es cierto?, una teología de la resurrección de todos aquellos que depositan su fe en Cristo. Es decir, eventualmente, nosotros, los que creemos en el Señor como Señor y Salvador, si estamos muertos, seremos resucitados. Y si estamos vivos, habrá una especie de transformación. No me expliquen cómo será esto, porque son malabarismos de la divinidad. Qué fenómeno en el ámbito, digamos, de la física van a entrar en juego.
griego no lo sé, la Biblia no nos da los detalles de cómo Dios va a poner en orden partículas y moléculas y cosas por el estilo para volver por un lado, para levantar a los que pasaron a la historia, y por otro lado, los que estemos vivos, ser transformados con esta nueva naturaleza que, según Pablo, es un cuerpo glorificado. Pero eso es lo que nos prometen las Escrituras. Por eso dice, Jesús es la primicia, es el modelo de cómo va a ser nuestra vida cuando el Señor nos resucite a nosotros de entre los muertos. La segunda cosa que notamos, versículo 4, es que la resurrección de Cristo es para terror de quienes no aceptan su gracia. Dice, y de miedo de él, de esta manifestación del ángel, dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y con mucha razón. Y fíjense ustedes que por la respuesta del ángel, en el versículo 5, nos damos cuenta que las mujeres también tuvieron el mismo terror. Y bueno, pero a ver, yo creo que si nos ponemos un poquito en la situación de estas personas, yo también hubiese tenido terror y espanto. Yo creo en Dios, pero si estamos tranquilos en un sepulcro, acaban de llevar algunas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, están allí con la tumba cerrada, están los guardias parados, y nosotros vamos a ver cómo resolvemos esto de ungir al Señor, darle las últimas gracias o los honores, y se aparece de repente este ser extraordinario, de la nada, prácticamente aparece allí en una forma repentina, y que claro, que no se van a pegar un susto. Vamos un poco lo que pasó cuando hacemos memoria del nacimiento de Jesús, aquella hueste de ángeles que aparecieron mientras los pastores estaban tranquilamente guardando la vigilia de la noche, cuidando las ovejas. Y claro, ¿cómo no se va a asustar uno? No estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. A veces se nos aparece alguna persona sorpresiva a nuestra espalda y nos pegamos unos sustos bárbaros. Mi hija a veces me hace asustar, ¿no? Se me aparece por atrás, me lo hace a propósito, pero bueno. Y no, mi hija no es una persona tan fea, ¿no? Pero me aparece un ángel y bueno, ¿cómo no me voy a asustar? Estas señoras también se asustaron. Y fíjense que ningún mortal puede realmente, y siempre lo vemos a través de la Escritura, puede estar en la presencia de las cosas sagradas sin haber tratado debidamente con el pecado. Tenemos toda la razón del mundo para temer. Si nosotros no estamos bien con Dios y aparece una manifestación del cielo, mi querido, hay que ponerse a temblar. Y noten ustedes que estos señores temblaron, se produce un fenómeno somático porque nos dice que quedaron paralizados. El terror a veces no nos permite mover, hay gente que quiere gritar y no puede. Son cosas que suceden, todos reaccionan diferente a estos estímulos. Y luego dice el versículo 11 que terminaron huyendo, se fueron corriendo. Así que miren qué interesante, que en lugar de buscar a Jesús como estas mujeres, en medio del temor de tirarse a los pies de la revelación divina, eventualmente la persona de Jesucristo, lo que hacen es salir corriendo. Pero yo digo, ¿a dónde fueron estos hombres huyendo? Y bueno, fíjense, fueron huyendo para buscar el refugio falso de la intriga y el soborno, que es lo que se nos dice en los versos 11 al 15. Fueron allá, dice, mientras ellos iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahí tenían la señal, el testimonio, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que cierren la boca. No digan nada. Esto va a ir en prejuicios nuestros, nos vamos a meter en el lío. Ustedes no digan nada. Y sobornaron a los soldados. ¿Y qué hizo el soldado? No, yo no me vendo, yo no estoy en venta. Yo lo que vi, eso testifico. Yo vi el cielo tocando la tierra, he visto a este ser, no puedo explicar qué pasó, de dónde viene, pero yo vi esto. Y estoy muerto de miedo. Yo casi lo podía palpar. No, agarraron la bolsa y se la metieron en el bolsillo y, querido, si te he visto, ya no me acuerdo más. Huyeron para seguir la vida como si nada hubiese sucedido. Vendieron el destino eterno de sus almas por un poco de plata. ¿Y tú cómo estás, amigo? ¿Cuánto vale tu alma?
¿Vale la pena venderla por dinero? ¿Vale la pena el resto de tu eternidad por lo que te ofrece el mundo y la sociedad? ¿Que te ofrece una bolsa de dinero? ¿Una casa, un auto, la diversión? ¿Realmente vale la pena? ¿Estás dispuesto a jugar a esa lotería? ¿A esa ruleta rusa? De decir, lo que Cristo me está ofreciendo a través de su muerte y resurrección no tiene el peso en la balanza de mi juicio como para que yo entregue mi vida a Él. ¿Realmente estás dispuesto a jugar en esos términos? Estos señores lo hicieron. Y bueno, así les fue. Algún día cuando vayamos a la presencia del Señor, no creo que encontremos a ninguno de ellos porque despreciaron el regalo de la redención. ¿Estás realmente en la postura de huir de la cruz y de la resurrección para refugiarte en falsos placeres e ilusiones que este mundo de repente pone como espejismo delante de nosotros? ¿Estás escapando de la gracia de Dios? Piensa bien en eso. La tercera cosa que notamos es que la resurrección de Cristo es para ánimo, si bien es cierto que es para terror de los que le dan la espalda, sin embargo, a la vez es la resurrección, la misma resurrección es para ánimo de los que ponen su fe y confianza en el autor de la resurrección. Noten que el ángel le dice a estas mujeres en el versículo 5, no temáis. Ellas también tuvieron temor como los soldados. Pero reciben el consuelo y el ánimo de este mensajero celestial. Noten cómo el Señor, esta manifestación, hace discriminación acá. A los soldados no le dijo, muchachos, no teman, no se vayan, que yo soy un mensajero del cielo. Los dejó que se vayan corriendo. A la señora sí las paró y le dijo, no, ustedes no teman. Ellos sí, que se mueran de terror, pero ustedes no, mis queridas, ustedes vengan para acá, ustedes no se preocupen. ¿Por qué Dios hace esta discriminación? ¿Por qué Dios le dijo a las mujeres, no temáis, pero a estos hombres los dejó que salgan corriendo? ¿Cuál es la respuesta? Y saben, a lo menos puedo sacar algunas conclusiones. En primer lugar, porque estas mujeres, ellas tuvieron un corazón preparado para honrar al Señor, que estos hombres no tenían. Fíjense otra vez, en el verso 1 dice que al amanecer, muy temprano, vinieron al sepulcro. Y claro, aquí termina Mateo, pero si nos ayudamos un poquito con Lucas, nos complementamos, Lucas agrega un detalle, echa un poco más de tinta al relato. Y nos dice en Lucas capítulo, a ver si lo puedo encontrar a esto, en el... les debo el capítulo, pero dice, traían especias aromáticas que habían preparado. Tomen nota de eso. Mateo dice, vinieron al sepulcro, pero no venían con las manos vacías, venían trayendo especias aromáticas que estas mujeres habían preparado. Y las habían preparado de madrugada. Antes de venir a la mañana temprano al sepulcro, ya venían, no venían preparando las especias en el camino. Probablemente pasaron toda la noche en vela el día sábado, trabajando en los ungüentos, en los perfumes. Era algo que se hacía porque los cuerpos depositados se decomponían y largaban, ¿no es cierto?, ese olor, aroma fétido de un cuerpo descompuesto. Así que se ungían estos cuerpos para que no tengan este aspecto, no den la idea de descomposición. Así que venían con todos estos ungüentos. Son mujeres que se levantaron a la madrugada temprano para preparar esto y con el propósito de venir a honrar ese cuerpo del Señor. ¿Y por qué prepararon los ungüentos? Porque tenían el corazón preparado para honrar al Señor. Nadie prepara obsequios para Dios si no tiene un corazón preparado para Dios. Nadie puede ofrecerle honor y gloria a Dios si no tiene un corazón preparado para ese propósito. A veces la gente hoy día practica es una práctica buena, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, si se hace teológicamente en la forma correcta, es traer ofrendas al Señor. Y yo siempre grito desde acá, ¿no? El robo que se hace a las iglesias con el tema de las ofrendas. No digo que no se debe ofrendar, pero cuando vemos que las iglesias se llenan las arcas de plata a costillas de los feligreses, sinvergüenzas, ladrones, que van a tener que responder delante del trono del gran juez
porque estamos robando lo que le pertenece al pueblo y a Dios. Pero cuidado, cuando nosotros traemos la ofrenda para decirle a Dios, gracias Señor por tus bendiciones, no traigas la plata, trae tu corazón. Porque si tú no preparas esos ungüentos para ahorrar a Dios, con un corazón preparado tú no estás haciendo absolutamente nada meritorio como cristiano. Puedes poner $1.000.000 en el plato, pero a Dios nadie lo compra. Dios no necesita absolutamente nada de ninguno de nosotros, de ningún ser humano, ni ahora ni en toda la historia. Un corazón preparado. La segunda cosa es que fueron animadas porque tuvieron un corazón preparado para buscar al Señor, no solamente para honrarlo, sino buscarlo. Noten que en el verso 5 dice, yo sé que buscáis a Jesús. Yo sé que buscáis al Señor. ¿Sabes una cosa? Dios sabe perfectamente lo que hay en el corazón de las personas. Noten que las mujeres no le dijeron nada al ángel, pero el Señor está allí y dice, yo sé. Y claro, el ángel sabe porque Dios, el jefe, es el que pasa la transmisión. Es el único que tiene todo conocimiento, es Dios, no el ángel. Acá tenemos que tener mucho cuidado de no ponerle mucho la atención al ángel. El ángel es un simple mensajero, no es el elemento central de toda la historia. Noten que en el verso 6 el ángel lo que hace es apartar la vista de los lectores de su persona y la dirige al resucitado. Así que atenti con eso. Entonces el ángel sabe porque el Dios de todo saber le comunica de alguna forma, no sabemos cómo está el celular entre Dios y el ángel, qué sé yo, cómo se comunica la cosa, pero el ángel dice, yo sé cuál es la intención que hay dentro de ustedes. Nadie puede engrupir a Dios. Nosotros no podemos agarrar y mostrarle a Dios, tengo un corazón contigo, cuando en realidad no lo tenemos. Dios sabía perfectamente que el corazón de estos soldados no estaban con Dios. Sabía perfectamente que estos delincuentes que están sobornando a los soldados para cubrir la verdad con una mentira, que no tenían un corazón honesto con Dios, por más que eran los religiosos de la época y que adoraban a Dios en el templo y todo lo demás. Pero sí sabía que estas mujeres humildes, simples, tenían un corazón que buscaba, y buscaba anhelante y con pasión la persona de Cristo Jesús. ¿Me quieren decir ustedes qué buscan del Evangelio? ¿Para qué viniste a la iglesia hoy? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando a una persona que habla? Me gusta cómo habla el predicador. ¿Eso estás buscando? ¿Estás buscando la comodidad de estas sillas? A lo mejor te gustan los himnos que cantan acá. ¿Qué es lo que estás buscando? Dios sabe lo que estás buscando, yo no. Y ustedes no saben lo que yo estoy buscando. Aceptan lo que yo les digo, pero no pueden leer el corazón. Dios sí. Dios sabe lo que está escondido dentro nuestro, y lo que Dios premia, lo que Dios a quienes les da ánimo es a aquellas personas que tienen un corazón preparado para buscar al Señor. Busca al Señor, deja que el Señor modele, que equipe, que prepare tu corazón en Cristo Jesús para que tú puedas buscar a ese Cristo de la cruz y ese Cristo resucitado para salvación y vida eterna, y que puedas ahora caminar gozándote en una relación personal cercana a ese Señor y Salvador. Jesús dijo en una oportunidad, buscad primeramente, ¿se acuerdan de eso? El reino de Dios. No te preocupes, no te afanes de cómo vas a vivir, qué te vas a poner. Yo me voy a encargar de eso, dijo el Señor. Tú encárgate, tu trabajo es busca primero que todo el reino de Dios. Y las demás cosas que necesitas van a ser añadidas por el mismo Dios de providencia. Nosotros hoy día en el Evangelio contemporáneo le damos vuelta a la torta, ¿no es cierto? Nosotros decimos, busca primeramente las cosas de estabilidad en este mundo y luego busca el reino de Dios. Primero busca trabajo, busca casa, busca el auto y en fin, nos reventamos buscándose esas cosas. Nosotros inmigrantes que venimos de nuestros países, saliendo o escapando de opresión política, de carestía económica, queremos algo bueno para nuestros hijos y venimos aquí y nos metemos a buscar la ubicación económica. Vas al revés.
Nosotros tenemos que buscar primero a Dios y confía que Dios, que conoce nuestras necesidades, va a empezar a tirar lo que necesitamos y las extras también. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 7 que dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y noten que por el verso 6 fueron mensajeras invitadas a evaluar las evidencias, No es que con Dios la superstición y la creencia irracional no va, como nos predican ahora, ¿no? Usted tiene que creer porque yo soy el apóstol, yo soy el profeta y yo lo que digo es palabra de Dios y se terminó el asunto. No se puede corroborar nada. Volvemos a los milagros, ¿no? Y sí, este hombre yo lo sané, lo levanté, le tiré un polvo del cielo, qué sé yo, las cosas que hacen. Y la persona dice, me sanó. Y tenemos que tomar esas palabras sin ningún tipo de evidencias. Con Dios no funciona así. El ángel les dice, vengan para acá ustedes. Métanse y observen que lo que estoy diciendo es palpable. Dice, vean las evidencias. Donde estuvo el cuerpo del Señor, ya no está. Lo que dijo es, miren ustedes las pruebas que se está ofreciendo. Cuando ellas salen a testificar, a dar el testimonio, no es basado en una simple declaración, en una superstición barata, en creer por el hecho de creer nada más, sino que es algo racional. Él les dice, observen las pruebas, y entonces eso produce mi convicción en la fe, y puedo decirle a las personas, yo sé que esto es cierto. El escritor de Hebreos dice que nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todo el capítulo 11 lo que hace es darnos las evidencias históricas de por qué debemos tener fe. Porque vemos a un Dios autor de la fe, un Dios que constantemente trató con los hombres a través de la historia, y ellos confiaron en ese Dios y Dios fue fiel a esa confianza. Y miramos todo el capítulo 11, que es un vistazo hacia el pasado, y miramos en esa galería, en ese mapa histórico, y vemos cómo Dios en todo momento estuvo cumpliendo su palabra. Por eso dice que es nuestra convicción, nuestra certeza, basado en las evidencias, no en un asunto de creer por creer nada más. Mensajeras invitadas a evaluar las evidencias. Mensajeros a obedecer la comisión. E id pronto y decid a sus discípulos. Y verso 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor, fueron corriendo a dar las nuevas. Obediencia. ¿Estás obedeciendo al Señor cuando se trata de salir a compartir el Evangelio con los demás? A veces hago una prueba yo, ¿no? Le pregunto a la gente, ¿cuántas personas escucharon de Cristo de mis labios esta semana? No les voy a hacer levantar las manos, pero a veces lo hago, Y muy rara vez se levantan las manos, ¿Cuántas personas escucharon de mí acerca de Cristo las últimas 2 semanas? 3. ¿Un mes? 5 meses. ¿Le hablé a alguien de Cristo este año? Y ahí empezamos entonces a agachar las cabezas, ¿no es cierto? Obediencia. Obedecer a compartir la fe de Cristo Jesús. Hoy las iglesias están vacías porque el pueblo de Dios, no los pastores, el pueblo de Dios no comparte el Evangelio, la gran comisión que Dios nos ha dejado. Y fíjense qué interesante, yo a veces le hablo a los hermanos, todo lo que la iglesia, todo ministerio, todo trabajo, todo propósito, cuando hablamos de la iglesia, de este organismo, tiene que tener un solo propósito, no varios, uno solo, y es de ir y predicar el Evangelio. Si hacemos sociedades de damas, es para predicar el Evangelio. Si tenemos reuniones en casa, es para hacer conocer a Cristo. Si predicamos desde el púlpito, es para que ustedes escuchen de Cristo. Si vamos de retiro espiritual, de picnic, lo que sea, todo lo que hace el pueblo de Dios es ser testigo de Cristo en esta sociedad. Es el solo propósito de la iglesia en este mundo y en este tiempo. La iglesia hoy va a los templos a escuchar música. Va a escuchar hermosas predicaciones, se va a trabajar en la semana, vamos en el viaje a nuestro trabajo y no le hablamos a nadie de Cristo. Se nos van al infierno las personas con quienes nos relacionamos todos los días y ninguno escucha el Evangelio de Cristo Jesús ni siquiera una sola vez.
mensajeras que fueron fieles al mensaje dado, versículo 8. Dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y entonces, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y lo que iban es la buena de la nueva, mejor dicho, de que Jesucristo había resucitado. Así que la buena nueva que estaban dando es eso y nada más, la resurrección de Cristo Jesús. Noten qué interesante, porque no fueron a contarle a los discípulos, ¿saben qué, muchachos? Acá les tengo que contar. Chicos, riquísimo lo que nos pasó. Apareció un ángel precioso, con un brillo deslumbrante de color blanco. Una cosa, nos quedamos pasmadas, teníamos un jabón bárbaro. Pero la verdad fue una cosa de película. No salió una sola palabra del ángel. Mateo nos habla después. Quizás le preguntaron a estas mujeres, ¿cómo fue el asunto? A ver, y entonces comenzaron a relatar. Pero la noticia no es buena, no fue que apareció un ángel. La buena noticia es, Cristo no está en la tumba, está resucitado. Ni siquiera dieron testimonio del terremoto, no fueron corriendo a decirle a estos hombres, muchachos, ¿saben lo que pasó? Y tembló la tierra, teníamos un jabón bárbaro, se movía todo, no podíamos mantenernos en pie. No gastaron el tiempo en eso, si eso no es lo importante de la historia. Eso es errar el blanco, errarle al gol, tirar la pelota para cualquier lado. No hablaron de los soldados saliendo corriendo. No, Señor, el mensaje de ellas fue centrado en la persona de Cristo Jesús. Hoy día lo que menos hacemos es predicar y hablar de Cristo Jesús a la sociedad. Hablamos de prosperidad económica. Hablamos de ven a la iglesia para sanarte tus problemas. Para de sufrir. El eslogan ese famoso que tenemos por ahí dando vuelta, que ya estamos hasta las sienes con eso. Vamos y le decimos a las personas, nos dan mensajes motivacionales. No eres tan malo, la vida te sonríe, Dios le da bendición a todos, ve que el Señor te va a llevar para adelante. ¿Y dónde está Cristo? Hablamos del ángel, hablamos del terremoto, hablamos de los soldados, pero lo que menos hacemos es hablar del Cristo resucitado. Y por eso las almas no vienen a los pies del Salvador. Se entregan a un pastor, se entregan a una institución, pero nunca logramos salvar almas del fuego del infierno. Fueron animadas porque tuvieron un corazón postrado para adorarle. Verso 8 dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Para abrazar los pies tuvieron que tirarse al suelo de cabeza. Usted tiene que arrodillarse, postrarse, tirarse a los pies del Señor y besarlos, abrazarlos. Hoy no nos tiramos más a los pies de Cristo Jesús. Hoy queremos que Cristo se tire a nuestros pies, que Cristo nos sirva a nosotros. No es suficiente que nos haya servido a nosotros dando su vida en la cruz por nosotros. No nos conforma eso. Queremos que Jesucristo no solamente nos dé la salvación, pero que ahora se ponga a nuestra disposición, que haga lo que yo quiero, cuando quiero y cómo lo quiero. Qué deshonra que le hacemos a Dios los seres humanos en la actualidad. Esta tiene que ser la actitud de todos nosotros en este día y todos los días. Tirarnos de cabeza a los pies de nuestro Salvador y besar esos pies con pasión santa, diciéndole gracias, Señor. Gracias por haberme salvado. Podría haber sido un soldado más, pero tú me escogiste para salvación y vida eterna. Así que tenemos lo siguiente. Uno, en la resurrección de Cristo, dijimos que el cielo toca la tierra con este hermoso mensaje. Ya para ir cerrando. Dijimos que la resurrección de Cristo es para el terror de quienes no quieren saber nada con Dios. Si tú no quieres aceptar el mensaje del Evangelio, te invito a que tiembles con ganas, porque tú estás en la cuerda floja. Y ahora te ríes, pero algún día vas a ver esto. Cuando estés delante del gran juez, te van a temblar las rodillas y no te salva nadie, ya es tarde. El salvavidas está tirado ahora, pero cuando ya estemos y se dé el veredicto, ya no hay más nada que hacer. 2, la resurrección de Cristo es para ánimo de quienes están preparados por la luz del Evangelio. Y número 4, la resurrección de Cristo entonces es para ser anunciada.
Y esto parece que es redundante, pero salgamos del cuadro, salgamos del molde de estas mujeres. Noten que el ángel le dice a las mujeres en el verso 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Luego, en el verso 10 es Jesús el que le dice a estas mujeres, id, dad las nuevas a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos. Y luego, en el versículo 19, Jesús le dice a los que van a ser, o ahora son apóstoles, cuando les dice id, acá comienza la escuela apostólica. Y entonces ya dejan de ser seguidores de Jesús, ahora son apóstoles o enviados de Jesús. La palabra apóstolos quiere decir, en griego, traducido al español, quiere decir enviados. Entonces, aquí ya en el verso 19 les dice a ellos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No hagas discriminaciones, a todos. Vete a todo rincón. Qué lindo que llegó a Toronto, ¿eh? Qué lindo que una vez llegó a Latinoamérica. Que alguien siguiendo este mandato y diciendo, Jesús, estaré con ustedes en esta labor. Alguien llegó a las playas de nuestros países, de nuestro continente, de nuestra ciudad y tocó la puerta y dijo, tú necesitas a Cristo, tú necesitas la salvación y Dios te la quiere dar. Y dijimos, amén, yo quiero esa salvación. Qué hermoso fue ese día. Yo todavía recuerdo la noche que acepté a Cristo Jesús. Está grabada en mis retinas, en mi corazón. Como Dios cambió mi vida. Y estoy seguro que tú puedes recordar aquel momento que alguien te habló de Cristo obedeciendo esta gran comisión. Y hoy estamos escuchando y obedeciendo el Evangelio de Cristo gracias a que alguien obedeció esta gran comisión de anunciar lo que Cristo hizo a nuestro favor. Así que por eso, a través de estos versos entonces, hacemos las siguientes conclusiones. Por un lado, verso 5, somos invitados a no tener temor, sino paz con Dios. Verso 6, somos invitados a mirar las evidencias para que creamos. Verso 9, somos invitados a adorar a Dios. Y luego versículo 7, versículo 10, verso 19, somos invitados a ser embajadores del cielo. ¡Qué honor! Un pecador que ahora sea llamado para que Dios me diga, ve en mi nombre y anuncia a los pueblos que mi Hijo está vivo. Y está vivo para salvar y está vivo para darnos esperanza de que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. Eso es lo que recordamos en este día, mi querido hermano y amigo. Acércate a la cruz para que Dios trate con tu pecado. Y del otro lado de la cruz, mira al resucitado, que es el que nos da esperanza de que la muerte no tiene la última palabra, que hemos recibido en Cristo Jesús vida, vida en abundancia y vida para siempre jamás, vida eterna, que nada ni nadie nos puede separar de la obra de Dios a nuestro favor. ¡Qué hermoso! ¿Con qué ánimo podemos salir ahora de la iglesia y comenzar mañana, la semana, y correr el resto del año con nuestro corazón palpitando de emoción? Porque estamos enmarcados en este plano, en esta obra de Dios que efectuó en una Semana Santa hace 2000 años atrás. Quiera Dios, mi querido hermano, que puedas ser un testigo fiel de Cristo en estos días. Y quiera Dios que fueras a ser un testigo no solamente con tu palabra, pero con tu conducta delante de los hombres. Y si no lo conoces todavía, no has aceptado la salvación que ofrece gratuitamente el Señor, hazlo por favor, no dilates más las cosas. No huyas despavorido como hicieron los soldados. Quédate y quédate con temor reverente y dile a ese Señor, sálvame. Yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador, porque anhelo tu vida eterna. Oremos. Amante Señor, ya sobran las palabras. Lo único que tendríamos que decir es amén. Gracias por el Evangelio de Mateo y los otros también, Señor, porque juntos nos han dado un cuadro sinóptico de todo el evento de la cruz y la resurrección. Y Pablo nos dice que esa es nuestra esperanza, esa es la columna que sostiene el edificio de la cristiandad. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a vivir mejor, Señor. Somos extremadamente débiles y nos descarriamos. Ayúdanos a poder cada día amarte con más intensidad como tú nos amas a nosotros como hijos.
Si hay alguien que no te conoce, en el poder del nombre de Cristo y en la influencia o el ministerio del Espíritu Santo, toca esa alma, ese corazón, para que pueda, como estas mujeres, caer a los pies de Jesús para adorarle como Señor y Salvador de su vida. Te alabamos y te damos gloria porque tú lo mereces, oh Dios, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén.